Cuando abrí aquel pequeño trozo de papel arrugado, jamás imaginé que aquellas 5 palabras garabateadas por mi hija lo cambiarían todo. Finge estar enferma y vete. La miré confundida, y ella solo agitó la cabeza frenéticamente, suplicándome que le creyera. Fue solo después que descubrí el porqué. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La mañana había comenzado como cualquier otra en nuestra casa en las afueras de la Ciudad de México. Hacía poco más de 2 años que me había casado con Ricardo, un empresario exitoso que conocí después de mi divorcio. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de todos. Una casa cómoda, dinero en el banco y mi hija Ximena por fin con la estabilidad que tanto necesitaba. Ximena siempre fue una niña observadora. Demasiado callada para sus 14 años, parecía absorber todo a su alrededor como una esponja. Al principio, su relación con Ricardo fue difícil, como se espera de cualquier adolescente lidiando con un padrastro. Pero con el tiempo, parecían haber encontrado un equilibrio. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Aquella mañana de sábado, Ricardo había invitado a sus socios a un brunch en nuestra casa. Era un evento importante. Iban a discutir la expansión de la empresa y Ricardo estaba particularmente ansioso por impresionarlos. Pasé toda la semana preparándolo todo, desde el menú hasta los detalles más pequeños de la decoración. Estaba en la cocina terminando la ensalada cuando apareció Ximena. Su rostro estaba pálido y había algo en sus ojos que no pude identificar de inmediato. ¿Tensión? ¿Miedo? «Mamá», murmuró, acercándose como quien no quiere llamar la atención. «Necesito enseñarte algo en mi cuarto». Ricardo entró en la cocina en ese momento, ajustándose su corbata cara. Siempre se vestía impecablemente, incluso para eventos informales en casa. «¿Qué están cuchicheando ustedes dos?», preguntó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Nada importante», respondí automáticamente. «Ximena solo me está pidiendo ayuda con algo de la escuela». «Bien, sé rápida», dijo él, revisando el reloj. «Los invitados llegan en 30 minutos y necesito que estés aquí para recibirlos conmigo». Asentí, siguiendo a mi hija por el pasillo. Apenas entramos en su cuarto, cerró la puerta rápidamente, casi con un movimiento demasiado brusco. «¿Qué pasa, hija? Me estás asustando». Ximena no respondió. En su lugar, tomó un pequeño trozo de papel de su escritorio y lo puso en mis manos, mirando nerviosamente hacia la puerta. Desdoblé el papel y leí las palabras escritas con prisa. «Finge estar enferma y vete. Ahora». «Ximena, ¿qué broma es esta?», pregunté, confundida y un poco molesta. No teníamos tiempo para juegos, no con los invitados a punto de llegar. «No es una broma». Su voz era solo un susurro. «Por favor, mamá, confía en mí. Necesitas salir de esta casa ahora. Inventa cualquier cosa. Di que te sientes mal, pero vete». La desesperación en sus ojos me paralizó. En todos mis años como madre, nunca había visto a mi hija tan seria, tan asustada. «Ximena, me estás alarmando. ¿Qué está pasando?». Miró de nuevo hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «No puedo explicarte ahora. Prometo que te contaré todo después, pero ahora tienes que confiar en mí. Por favor». Antes de que pudiera insistir, oímos pasos en el pasillo. La perilla de la puerta giró y Ricardo apareció, su semblante ahora visiblemente irritado. «¿Qué las está demorando tanto? Los primeros invitados acaban de llegar». Miré a mi hija, cuyos ojos suplicaban silenciosamente. Entonces, en un impulso que no pude explicar, decidí confiar en ella. «Lo siento, Ricardo», dije, llevándome la mano a la frente. «Me siento un poco mareada de repente. Creo que puede ser migraña». Ricardo frunció el ceño. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Justo ahora, Elena, estabas perfectamente bien hace 5 minutos». «Lo sé, fue de repente», expliqué, intentando parecer genuinamente indispuesta. «Pueden empezar sin mí. Voy a tomar una pastilla y a acostarme un rato». Por un momento tenso, pensé que iba a discutir,
pero entonces sonó el timbre, y él pareció decidir que lidiar con los invitados era más importante. «De acuerdo, pero intenta unirte a nosotros lo antes posible», dijo, saliendo del cuarto. Apenas nos quedamos solas de nuevo, Jimena me sostuvo las manos. «No te vas a acostar. Vamos a salir de aquí ahora mismo. Di que necesitas ir a la farmacia a comprar un remedio más fuerte. Yo voy contigo». «Jimena, esto es absurdo. No puedo simplemente abandonar a nuestros invitados». «Mamá», su voz tembló, «te lo ruego. Esto no es un juego. Se trata de tu vida». Había algo tan crudo, tan genuino en su miedo, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué podía haber asustado tanto a mi hija? ¿Qué sabía ella que yo no sabía? Rápidamente, tomé mi bolso y las llaves del coche. Encontramos a Ricardo en la sala de estar, conversando animadamente con dos hombres de traje. «Ricardo, disculpa», interrumpí. «Mi dolor de cabeza está empeorando. Voy a ir a la farmacia a buscar algo más fuerte. Jimena me acompaña». Su sonrisa se congeló por un instante, antes de volverse hacia los invitados con una expresión de resignación. «Mi esposa no se siente bien», explicó él. «Vuelvan pronto», añadió, volviéndose hacia mí, su tono casual, pero sus ojos transmitiendo algo que no pude descifrar. Cuando entramos en el coche, Jimena estaba temblando. «Conduce, mamá», dijo, mirando hacia la casa como si esperara que algo terrible fuera a suceder en cualquier momento. «Vete lejos de aquí. Te explicaré todo en el camino». Encendí el coche, 1000 preguntas girando en mi mente. ¿Qué podría ser tan grave para que mi hija actuara así? Fue cuando comenzó a hablar que mi mundo entero se vino abajo. «Ricardo está intentando matarte, mamá», dijo, las palabras saliendo como un sollozo contenido. «Lo escuché anoche en el teléfono, hablando sobre poner veneno en tu té». Frené el coche bruscamente, casi chocando con la parte trasera de un camión parado en el semáforo. Mi cuerpo entero se congeló, y por un momento no pude respirar, mucho menos hablar. Las palabras de Jimena parecían absurdas, como algo salido de una película de suspenso barata. «¿Qué? Jimena, eso no tiene la menor gracia», logré decir finalmente, mi voz más débil de lo que me hubiera gustado. «¿Crees que yo bromearía con algo así?» Sus ojos estaban llorosos, el rostro contorsionado en una expresión que mezclaba miedo e ira. «Escuché todo, mamá. Todo». Un conductor detrás de nosotros tocó el claxon y me di cuenta de que el semáforo se había puesto en verde. Automáticamente, pisé el acelerador, conduciendo sin destino, solo para alejarnos de la casa. «Cuéntame exactamente qué escuchaste», pedí, intentando mantener la calma, aún sintiendo mi corazón latir contra mis costillas como un animal enjaulado. Jimena respiró hondo antes de comenzar. «Anoche bajé por agua. Era tarde, quizás las 2 de la mañana. La puerta de la oficina de Ricardo estaba entreabierta y la luz estaba encendida. Estaba hablando por teléfono, susurrando». Hizo una pausa, como si reuniera valor. «Primero pensé que era algo de la empresa, ¿sabes? Pero entonces dijo tu nombre». Mis dedos apretaron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Él dijo: «Todo planeado para mañana. Elena beberá el té como siempre lo hace durante estos eventos. Nadie sospechará nada. Parecerá un ataque al corazón, me lo aseguraste». «¿Y luego?» Luego se rió, mamá. Se rió como si estuviera hablando del clima. Sentí mi estómago revolverse. Aquello no podía ser verdad. Ricardo, el hombre con el que compartía mi cama, mi vida, planeando matarme, era demasiado absurdo. «Quizás entendiste mal», sugerí, buscando desesperadamente cualquier explicación alternativa. Tal vez era sobre otra Elena o tal vez era algún tipo de metáfora para algo relacionado con los negocios. Jimena negó con la cabeza vehementemente. «No, mamá. Estaba hablando de ti, sobre la reunión de hoy. Dijo que contigo fuera del camino.
Él tendría acceso total al dinero del seguro y a la casa. Dudó antes de añadir. Y mencionó mi nombre también. Dijo que después se encargaría de mí, de una forma u otra. Un frío recorrió mi espina. Ricardo siempre había sido tan cariñoso, tan atento. ¿Cómo pude haberme equivocado tanto? ¿Cómo no me di cuenta de nada? ¿Por qué haría eso?, murmuré, más para mí misma que para ella. El seguro de vida, mamá. Ese que contrataron hace 6 meses, ¿recuerdas? $1.000.000. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El seguro. Claro, Ricardo había insistido tanto en ese seguro, diciendo que era para protegerme, para asegurar mi futuro en caso de que algo le sucediera a él. Pero ahora, bajo esta nueva luz siniestra, me di cuenta de que había sido lo contrario desde el principio. Hay más, continuó Jimena, su voz casi un susurro ahora. Después de que colgó, comenzó a revisar unos papeles. Esperé a que saliera y entré a la oficina. Había documentos sobre sus deudas, mamá. Muchas deudas. Parece que la empresa está casi en quiebra. Detuve el coche en el arcén, incapaz de seguir conduciendo con la mente en tal torbellino. ¿Ricardo estaba en quiebra? ¿Cómo no lo sabía? Él siempre hablaba de cómo los negocios estaban prosperando, de cómo estábamos seguros financieramente. También encontré esto, dijo Jimena sacando un papel doblado de su bolsillo. Es un extracto de una cuenta en otro banco, a su nombre. Ha estado transfiriendo dinero allí durante meses, pequeñas cantidades, para no levantar sospechas. Tomé el papel con manos temblorosas. Era verdad, una cuenta que yo desconocía por completo, acumulando lo que parecía ser nuestro dinero. Mi dinero, de hecho, de la venta del departamento que había heredado de mis padres. La realidad comenzó a cristalizarse, cruel e innegable. Ricardo no solo estaba en quiebra, me estaba robando sistemáticamente durante meses, probablemente desde el inicio de nuestro matrimonio. Y ahora, con las deudas acumulándose y menos dinero para desviar, había decidido que yo valía más muerta que viva. «Dios mío», susurré, sintiendo náuseas. «¿Cómo fui tan ciega?». Jimena puso su mano sobre la mía, un gesto de consuelo que parecía absurdamente maduro, viniendo de una adolescente de 14 años. «No es tu culpa, mamá. Él engañó a todo el mundo, incluso a mí, por un tiempo». De repente, una idea terrible me vino a la mente. «Jimena, ¿tomaste esos documentos de su oficina? ¿Y si se da cuenta de que faltan? ¿Y si sospecha que sabes?». El miedo volvió a sus ojos. Tomé fotos con mi celular y puse todo de vuelta. Creo que no se dará cuenta. Pero incluso mientras lo decía, no parecía totalmente convencida. Y yo tampoco lo estaba. Ricardo era meticuloso, observador. Si algo estaba fuera de lugar, lo notaría. «Necesitamos llamar a la policía», decidí, tomando mi celular. «¿Y decir qué?», cuestionó Jimena. «¿Que estaba hablando sobre matarte por teléfono? ¿Que encontramos documentos mostrando que está desviando dinero? No tenemos prueba real de nada, mamá». Ella tenía razón, por supuesto. Era nuestra palabra contra la suya. Un empresario respetado contra una exesposa histérica y una adolescente problemática. Ya podía imaginar cómo se distorsionaría la historia. Mientras contemplábamos nuestras opciones, mi celular vibró. Un mensaje de Ricardo. «¿Dónde están? Los invitados están preguntando por ti». Otro escalofrío recorrió mi espina. Su mensaje parecía tan normal, tan banal, como si no hubiera planeado matarme hace unas horas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Jimena, la voz temblorosa. Era una pregunta para la que no tenía respuesta. No podíamos volver a casa, eso estaba claro. Pero tampoco podíamos simplemente desaparecer sin un plan. Ricardo tenía recursos, contactos. Si huíamos sin pensar, él nos encontraría eventualmente. «Primero, necesitamos pruebas», decidí finalmente. «Pruebas concretas que podamos llevar a la policía». «¿Cómo qué?». «Como el veneno que pretendía usar hoy.
El plan que comenzó a formarse en mi mente era arriesgado, quizás incluso temerario. Pero a medida que el terror inicial daba paso a una rabia fría y calculadora, supe que necesitábamos actuar, y rápido. «Vamos a volver», anuncié, girando la llave en el encendido. «¿Qué?». Los ojos de Jimena se abrieron de pánico. «Mamá, ¿te has vuelto loca? ¿Te va a matar?». «No si lo agarro primero», respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «Piensa conmigo, Jimena, si huimos ahora sin pruebas, ¿qué pasa? Ricardo alegará que tuve un brote, que te llevé en un impulso irracional. Con el tiempo, nos encontrará y estaremos aún más vulnerables». Di una vuelta brusca, regresando en dirección a nuestra casa. Necesitamos evidencias concretas. El veneno que planea usar hoy es nuestra mejor oportunidad. Si logramos encontrarlo, tendremos algo tangible para mostrar a la policía. Jimena me miró fijamente, su rostro una mezcla de miedo y admiración. «¿Pero cómo vamos a hacerlo sin que se dé cuenta?». «Mantendremos la farsa. Diré que pasé por la farmacia, tomé un analgésico y me siento un poco mejor. Tú irás directo a tu cuarto, fingiendo estar indispuesta también. Mientras yo distraigo a Ricardo y a los invitados, tú buscas en la oficina, en los lugares donde lo viste revisar recientemente». Jimena asintió lentamente, su mirada determinada a pesar del miedo evidente. «¿Y si encuentro algo? O peor, ¿y si se da cuenta de lo que estamos haciendo?». Tragué saliva, intentando no dejar que mi propio pavor se transparentara. «Manda un mensaje con la palabra ahora. Si lo recibo, inventaré una excusa y saldremos inmediatamente. Si encuentras algo, toma fotos, pero no tomes nada. No podemos arriesgarnos a que se dé cuenta de que algo falta». A medida que nos acercábamos a casa, sentía mi corazón latir cada vez más fuerte. Estaba a punto de entrar en la guarida del lobo, sabiendo ahora que el hombre al que llamaba esposo planeaba matarme. El pensamiento era tan surrealista que casi parecía una pesadilla, una de la que yo quería despertar desesperadamente. Cuando estacioné en la entrada del garaje, noté que había más coches que cuando salimos. Todos los invitados habían llegado. «Recuerda el plan», le dije a Jimena mientras caminábamos hacia la puerta. «Actúa naturalmente. Si en algún momento sientes que estás en peligro, sal de la casa inmediatamente. Vete a casa de doña Chelo al lado. ¿Entendido?». Mi hija asintió, apretando mi mano brevemente antes de entrar. El murmullo de conversaciones y risas nos recibió apenas abrimos la puerta. En la sala de estar, cerca de 10 personas conversaban animadamente, copas de champán en las manos. Ricardo estaba en el centro, contando alguna historia que hacía reír a todos. Cuando nos vio, su sonrisa vaciló por un instante antes de recomponerse. «¡Ah, han vuelto!», exclamó, acercándose y poniendo un brazo alrededor de mi cintura. Su toque, antes reconfortante, ahora me causaba repulsión. «¿Te sientes mejor, querida?». «Un poco», respondí, forzando una sonrisa. «La medicina está empezando a hacer efecto». «Qué bueno escuchar eso». Se volteó hacia Jimena. «¿Y tú, pequeña? Te ves un poco pálida». «Tengo dolor de cabeza también», murmuró Jimena, interpretando su papel perfectamente. «Creo que voy a acostarme un rato». «Claro, claro», dijo Ricardo, su preocupación tan convincente que, si no supiera la verdad, habría creído por completo. «Descansa. Si necesitas algo, estamos aquí abajo». Jimena subió las escaleras, y yo me uní a los invitados, aceptando una copa de agua que Ricardo me ofreció. Rechacé el champán, alegando que no se combinaría con la medicina. «¿Nada de té hoy?», preguntó él casualmente, y sentí un escalofrío recorrer mi espina. «Creo que no», respondí, manteniendo mi tono ligero. «Estoy intentando evitar la cafeína cuando tengo migraña». Algo se oscureció en sus ojos por un breve momento, pero pronto desapareció, reemplazado por su encanto habitual. «Sabia de tu parte. Ven, quiero presentarte a alguien». Mientras Ricardo me guiaba entre los invitados, mantuve una sonrisa fija en el rostro,
aunque por dentro estaba en alerta máxima. Cada vez que tocaba mi brazo o mi espalda, tenía que luchar contra el impulso de apartarme. Cada sonrisa que me lanzaba parecía ahora cargada de siniestras segundas intenciones. Elena es profesora universitaria, le decía a uno de sus socios, su orgullo aparentemente genuino. Literatura mexicana, una mente brillante. Era surrealista escuchar esos elogios, sabiendo que, tras bambalinas, él planeaba mi fin. ¿Cuántas veces me había elogiado así, mientras secretamente tramaba contra mí? ¿Cuántas veces su «te amo» había sido una máscara para «quiero tu dinero»? Disimuladamente, revisé mi celular. Ningún mensaje de Jimena aún. Eso significaba que todavía estaba buscando, o que no había encontrado nada sospechoso. Cerca de 20 minutos después, mientras Ricardo y yo conversábamos con una pareja sobre la situación económica del país, mi celular vibró. Una única palabra en la pantalla: ahora. Mi sangre se congeló. Necesitábamos salir inmediatamente. Con permiso, dije al grupo, forzando una sonrisa. Necesito verificar cómo se siente Jimena. Antes de que Ricardo pudiera protestar, me alejé rápidamente, subiendo las escaleras casi corriendo. Encontré a Jimena en su cuarto, el rostro pálido como papel. «Está viniendo», susurró ella, agarrando mi brazo. Me di cuenta de que estaba subiendo las escaleras y corrí hacia acá. «¿Encontraste algo?», pregunté rápidamente, ya jalándola en dirección a la puerta. «Sí, en la oficina. Un frasco pequeño, sin etiqueta, escondido en el cajón del escritorio. Tomé fotos». No tuvimos tiempo para más. Oímos pasos en el pasillo, y entonces la voz de Ricardo. «¿Elena? ¿Jimena? ¿Están ahí?». Intercambié una mirada rápida con mi hija. No podíamos salir por el pasillo ahora. Él nos vería. La ventana del cuarto daba a la parte trasera de la casa, pero estábamos en el segundo piso, una caída peligrosa. «Quédense donde están», susurré. «Vamos a fingir que estábamos conversando». La puerta se abrió y Ricardo entró, su mirada inmediatamente fijándose en el rostro asustado de Jimena. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, su tono casual, pero sus ojos alertas, desconfiados. «Sí», respondí, intentando sonar normal. «Jimena todavía tiene dolor de cabeza. Vine a ver si necesitaba algo». Ricardo nos estudió por un momento, sus ojos entrecerrándose ligeramente. «Entiendo. ¿Y tú, querida? ¿El dolor mejoró?» «Un poco», mentí. «Creo que puedo volver a la fiesta ahora». Él sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Excelente. Por cierto, preparé ese té especial que te gusta. Te está esperando en la cocina». Mi estómago se retorció. El té. La trampa que había mencionado por teléfono. «Gracias, pero creo que voy a pasar por hoy. La medicina». «Insisto», interrumpió él, su tono todavía amigable, pero con una nueva firmeza. «Es una nueva mezcla que encargué especialmente para ti. Ayuda con los dolores de cabeza también». Me di cuenta entonces de cuán peligrosa era nuestra situación. Si me negaba con demasiada vehemencia, levantaría sospechas. Si bebía el té, moriría. «Está bien», acepté finalmente, intentando ganar tiempo. «Solo me quedaré unos minutos más con Jimena». Ricardo dudó por un momento, como si debatiera internamente, antes de asentir. «No te demores mucho. Los invitados están preguntando por ti». Apenas salió, cerrando la puerta detrás de sí, Jimena y yo intercambiamos miradas alarmadas. «El té», susurró ella. «Va a insistir en que lo bebas». «Lo sé», respondí, sintiendo el pánico crecer. «Necesitamos salir de aquí ahora, por la ventana si es necesario». Pero mientras contemplábamos nuestra huida, oí algo que me hizo congelar. El sonido de una llave girando en la cerradura, encerrándonos por fuera. Ricardo no solo nos estaba vigilando, nos había atrapado. «¡Nos encerró!», exclamó Jimena, corriendo hacia la puerta e intentando abrirla inútilmente. El pánico amenazó con paralizarme, pero me obligué a pensar racionalmente. Si Ricardo nos había encerrado,
significaba que sospechaba de algo. Tal vez se había dado cuenta de que su oficina había sido invadida, o tal vez el miedo en nuestros ojos nos había traicionado. La ventana, decidí, moviéndome rápidamente hacia allí. Es nuestra única salida ahora. Abrí la cortina y miré hacia abajo. Era una caída de aproximadamente 5 metros hasta el césped de atrás. No fatal, ciertamente, pero peligrosa lo suficiente para causar serias heridas si no teníamos cuidado. «Es muy alto, mamá», dijo Jimena, su rostro contorsionado de miedo. «Lo sé, querida, pero no tenemos opción». Miré alrededor del cuarto, buscando algo que pudiera ayudarnos. Mis ojos se posaron en el edredón de la cama. «Podemos usar esto como una cuerda improvisada». Rápidamente, arranqué el edredón y comencé a amarrarlo a la base pesada del escritorio. No sería lo suficientemente largo para llevarnos hasta el suelo, pero reduciría significativamente la altura de la caída. «Mamá», llamó Jimena bajito, señalando hacia la puerta. «Está volviendo». Aguzando los oídos, me di cuenta de que tenía razón. Pasos se acercaban en el pasillo. Ricardo estaba regresando, y algo me decía que no era para verificar nuestro bienestar. «Rápido», susurré, terminando el nudo en el escritorio y tirando el edredón por la ventana. «Tú vas primero. Desciende lo más que puedas por el edredón y luego suelta. Intenta caer sobre las rodillas y rueda para distribuir el impacto». Jimena dudó solo por un segundo antes de posicionarse en la ventana, las piernas hacia afuera. Los pasos estaban más cerca ahora. Oímos la llave siendo insertada en la cerradura. «Ve», ordené, ayudándola a sostener el edredón firmemente. Con agilidad sorprendente, Jimena comenzó a descender, usando el edredón como una cuerda improvisada. Observé ansiosamente mientras alcanzaba el final de la tela, aún a unos 2 metros del suelo. «Suelta ahora», instruí, viendo que la puerta comenzaba a abrirse. Jimena soltó el edredón y cayó en el césped, rodando como yo había instruido. Por un momento terrible, pensé que se había lastimado, pero pronto la vi levantarse, haciendo un gesto para indicar que estaba bien. No había más tiempo. Ricardo estaba entrando en el cuarto. Sin pensarlo 2 veces, agarré el edredón y me lancé por la ventana, resbalando por la tela tan rápidamente que me quemé las manos. Cuando alcancé el final, oí un grito furioso viniendo del cuarto. «¡Elena!». La voz de Ricardo, irreconocible de rabia, me hizo soltar el edredón sin dudar. Caí torpemente en el césped, sintiendo un dolor agudo en el tobillo izquierdo. Pero la adrenalina era tanta que apenas registré el dolor, levantándome inmediatamente. «¡Corre!», grité a Jimena, que estaba parada a unos metros de distancia, mirando hacia arriba con horror. Siguiendo mi mirada, vi a Ricardo asomado en la ventana, su rostro contorsionado en una máscara de furia. Por un momento aterrorizante, pensé que iba a saltar detrás de nosotras, pero en su lugar, desapareció de nuestro campo de visión. «Va a bajar por las escaleras», alerté, agarrando la mano de Jimena. «Necesitamos ser rápidas». Corrimos por el jardín trasero, cojeando ligeramente debido al dolor en mi tobillo, en dirección al muro bajo que separaba nuestra propiedad de la calle lateral. Jimena saltó primero, y yo la seguí con dificultad, sintiendo un pinchazo de dolor cuando aterricé del otro lado. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó Jimena jadeando. Miré rápidamente alrededor, evaluando nuestras opciones. Nuestra casa estaba en un condominio cerrado, pero poco vigilado. La caseta de vigilancia principal estaba a unos 500 metros, pero a esta altura Ricardo ya habría alertado a los guardias, probablemente inventando alguna historia sobre su esposa mentalmente inestable, huyendo con la hija adolescente. Por allí, decidí, señalando hacia un conjunto de árboles que conducía a un área más boscosa del condominio. Podemos atajar por el bosque y salir por la entrada de servicio. Mientras corríamos, oí el sonido de puertas golpeando y voces altas. Ricardo había alertado a los invitados, transformando nuestra huida en un espectáculo público. Lo imaginé, fingiendo preocupación,
diciendo algo como: «Mi esposa no está bien, tiene episodios así a veces, por favor, ayúdenme a encontrarla». El pensamiento me dio ánimo para ignorar el dolor y correr más rápido. No permitiría que él me transformara en la villana de esta historia. Alcanzamos el bosque, un pequeño refugio natural que los residentes usaban para caminatas. A esta hora del día estaba desierto, lo que era una bendición. Seguimos por un sendero estrecho, intentando mantenernos en silencio mientras avanzábamos. «Las fotos», recordé, mirando a Jimena. «¿Aún tienes las fotos del frasco?» Ella asintió, sacando el celular del bolsillo para enseñarme. El celular de Jimena mostraba imágenes de un pequeño frasco ámbar, sin etiqueta, escondido entre documentos en el cajón del escritorio de Ricardo. Era tan común, tan anónimo, que pasaría desapercibido para cualquiera. Pero yo sabía que allí estaba el arma que mi esposo planeaba usar contra mí. «Hay más», dijo Jimena, deslizando el dedo por la pantalla para mostrar otras fotos. «Encontré esto también». La siguiente imagen mostró una hoja con la caligrafía inconfundible de Ricardo, una lista con horarios y observaciones. 10:30. Llegan invitados. 11:45. Servir TAE. Efectos en 15:20 Mineri. Parecer preocupado. Llamar a ambulancia a las 12:10. Demasiado tarde. Mi estómago se revolvió. Era un cronograma detallado de mi muerte, planeado como quien organiza una reunión de trabajo. Frío, metódico, deshumano. «Dios mío», susurré. «Realmente iba a matarme hoy». Oímos voces distantes, acercándose por el bosque. La búsqueda había llegado hasta allí. «Vamos», insistí, jalando a Jimena de la mano. «La puerta de servicio debe estar cerca». Seguimos corriendo, ahora fuera del sendero, entre árboles y arbustos, intentando mantenernos lejos de las voces. Mi tobillo latía a cada paso, pero el miedo era un anestésico poderoso. Finalmente, avistamos la pequeña puerta de metal que los empleados usaban para entrar y salir del condominio. «Está cerrada con llave», constaté, intentando empujarla sin éxito. Jimena miró alrededor, desesperada, hasta que sus ojos brillaron con una idea. «Mamá, tu credencial del condominio se puede pasar por el lector». Rápidamente tomé mi bolso y saqué la tarjeta que usábamos para entrar y salir del condominio. La pasé por el lector, rezando para que funcionara. La luz verde se encendió y la puerta se destrabó con un clic. Salimos a una calle estrecha y tranquila en la parte trasera del condominio, lejos de la entrada principal. Era una zona residencial común, con casas sencillas y algunos comercios. Nadie en las calles a esa hora de sábado. «¿Hacia dónde vamos ahora?», preguntó Jimena, aún sosteniendo mi mano con fuerza. Pensé rápidamente. No podíamos ir a casa de amigos o familiares. Serían los primeros lugares donde Ricardo nos buscaría. Necesitábamos algún lugar anónimo, temporal. «Vamos a tomar un taxi hasta el centro comercial Perisur», decidí. «Desde allí podremos pensar mejor e ir a la comandancia». Caminamos apresuradamente hasta una avenida más grande, donde logramos llamar un taxi. El conductor nos miró con curiosidad. 2 mujeres jadeantes, con ropa arrugada y expresiones asustadas. Pero no hizo preguntas cuando pedí que nos llevara al centro comercial más cercano. Durante el trayecto, Jimena apoyó la cabeza en mi hombro, temblando levemente. «¿Estás bien, hija?», pregunté bajito, acariciando su cabello. «Tengo miedo», confesó ella. «¿Y si nos encuentra?» «No nos encontrará», aseguré, con más confianza de la que realmente sentía. «Iremos a la policía. Con las pruebas que conseguiste, nos protegerán». En el centro comercial, busqué un lugar discreto donde pudiéramos sentarnos. Una cafetería en el segundo piso parecía ideal, lo suficientemente ocupada para no llamar la atención, pero no demasiado abarrotada. Pedimos 2 chocolates calientes y nos sentamos en un rincón apartado. «Necesitamos llamar a la policía ahora», dije, tomando mi celular. Fue entonces cuando noté las decenas de llamadas perdidas y mensajes de Ricardo. Con las manos temblando, abrí el último mensaje. «Elena, por favor, vuelve a casa.
Estoy muy preocupado por ti y por Jimena. Si esto es por nuestra discusión de ayer, podemos hablar. No hagas nada impulsivo. Te amo. La falsedad de aquellas palabras me causó una nueva ola de náusea. Él estaba construyendo su narrativa, creando pruebas de que yo estaba inestable, tal vez incluso inventando una discusión que nunca ocurrió. ¿Qué está haciendo?, preguntó Jimena, observando mi expresión. Creando una coartada, respondí, mostrándole el mensaje. Va a alegar que tuve algún tipo de brote, que me imaginé todo. Otro mensaje llegó. Llamé a la policía, las están buscando. Están preocupados por ustedes dos. Por favor, Elena, piensa en Jimena. Mi sangre se congeló. Había involucrado a la policía, pero no como víctima, como el esposo preocupado de una mujer emocionalmente inestable. Esto complica todo, murmuré. Si la policía nos está buscando, basándose en su historia. Jimena me miró con ojos asustados. ¿Qué vamos a hacer? Respiré hondo, intentando organizar mis pensamientos. Necesitábamos ayuda, alguien que creyera en nosotras y pudiera darnos apoyo contra las acusaciones de Ricardo. Voy a llamar a la licenciada Fátima Navarro, decidí finalmente. La licenciada Fátima Navarro era mi amiga de la universidad y ahora abogada criminalista. No hablábamos con frecuencia, pero manteníamos contacto. Si había alguien que podía orientarnos en este momento, era ella. Marqué su número, rezando para que contestara un sábado. ¿Fátima? Soy Elena, dije apenas contestó. Tengo un problema serio. Necesito tu ayuda. En los 20 minutos siguientes le expliqué todo. La nota de Jimena, la conversación que mi hija escuchó, las fotos del frasco y del cronograma, nuestra huida desesperada. Fátima escuchó sin interrumpir, haciendo solo preguntas puntuales para aclarar detalles. ¿Dónde están ahora?, preguntó ella finalmente. En el centro comercial Perisur, respondí. En la cafetería del segundo piso. Quédense ahí, ordenó ella. Voy a buscarlas. Llego en 30 minutos. No hablen con nadie, especialmente con policías, hasta que yo llegue. ¿Entendido? Sí, acepté, sintiendo un alivio momentáneo. Gracias, Fátima. Mientras esperábamos, Ximena y yo permanecimos en silencio, observando nerviosamente a las personas a nuestro alrededor. Cada hombre que entraba en la cafetería me hacía encogerme, temiendo ver el rostro de Ricardo. ¿Cómo lo sabías?, pregunté finalmente a Ximena, sosteniendo sus manos sobre la mesa. ¿Cómo te diste cuenta de que algo andaba mal, incluso antes de escuchar esa conversación? Ximena bajó la mirada, vacilante. Yo ya desconfiaba de él desde hacía algún tiempo, mamá, confesó. Cosas pequeñas. La forma en que te miraba cuando creía que nadie lo veía. Frío, calculador. Y cómo se ponía nervioso cuando mencionabas el dinero de la venta del departamento. Tragué saliva, dándome cuenta de cuántas señales había ignorado por estar tan involucrada, tan ciegamente enamorada. Una vez, continuó Ximena, lo escuché hablando por teléfono sobre cómo el plan estaba tardando más de lo esperado. En ese momento pensé que era sobre trabajo, pero después de que escuché la conversación anoche, todo empezó a tener sentido. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hija? Porque no estaba segura. Y dudó. Parecías feliz con él, mamá. Después de todo lo que pasamos con papá, yo no quería arruinar tu felicidad por culpa de sospechas que podían ser solo cosa de mi cabeza. Hasta anoche, cuando estuve segura. Lágrimas escurrieron por mi rostro mientras la verdad me golpeaba con toda su fuerza. Mi hija adolescente se había dado cuenta del peligro mucho antes que yo. Me había protegido cuando yo debería haber estado protegiéndola a ella. Lo siento, susurré, apretando sus manos. Lo siento por no haberlo visto. No es tu culpa, dijo Ximena, con una madurez que me sorprendió. Él engañó a todo el mundo. Era muy bueno en eso. En ese momento, mi celular vibró con un nuevo mensaje. Era Ricardo nuevamente.
La policía encontró sangre en el cuarto de Jimena. Elena, ¿qué hiciste? Por favor, dime que ustedes dos están bien. Le mostré el mensaje a Jimena, que palideció. ¿Sangre? No había sangre en mi cuarto. Está plantando evidencias, concluí, sintiendo un nuevo pavor. Intentando hacer parecer que yo te lastimé, o peor. Aquello llevaba todo a un nuevo nivel de peligro. Ricardo no solo estaba intentando hacerme parecer inestable, me estaba incriminando por un crimen que yo no cometí. Vámonos de aquí, dijo Jimena, comenzando a levantarse. ¿Y si la policía viene a buscarnos aquí? No, respondí firmemente. Fátima dijo que esperáramos. Si salimos ahora, solo parecerá que estamos huyendo, lo que daría más credibilidad a las mentiras de Ricardo. Fue entonces cuando vi, del otro lado de la cafetería, a dos policías uniformados entrando y mirando alrededor, como si buscaran a alguien. «Mamá», susurró Jimena, también notando a los policías. «Calma», instruí, aunque mi propio corazón estaba disparado. «No hicimos nada malo. Tenemos pruebas. Vamos a hablar con ellos, pero con mucho cuidado». Los policías nos avistaron y comenzaron a acercarse a nuestra mesa. Vi el reconocimiento en sus ojos. Probablemente tenían una descripción nuestra, tal vez incluso fotos. «¿Señora Elena Mendoza?», preguntó uno de ellos, deteniéndose en nuestra mesa. «Sí, soy yo», respondí, manteniendo la voz lo más calmada posible. «Su esposo está muy preocupado por usted y su hija», dijo él, su tono profesional, pero cauteloso. «Reportó que usted salió de casa en un estado alterado, posiblemente poniendo a la menor en riesgo». Antes de que yo pudiera responder, Jimena intervino. «Eso es mentira. Mi padrastro está intentando matarnos. Tengo pruebas». Los policías intercambiaron miradas escépticas después de la declaración enfática de Jimena. El mayor, un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello canoso en las sienes, frunció el ceño. «Es una acusación muy seria, joven», dijo él, su tono ahora más grave. «Tenemos pruebas», insistí, manteniendo mi voz baja pero firme. «Mi hija encontró un frasco de veneno en la oficina de mi esposo, junto con un cronograma detallando cómo y cuándo planeaba matarme hoy». El policía más joven, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Señora, su esposo nos informó que usted puede estar pasando por problemas psicológicos», dijo él, escogiendo cuidadosamente las palabras. «Dijo que usted ha tenido episodios similares antes». La rabia burbujeó dentro de mí. Ricardo había preparado el terreno perfectamente. «Eso es absurdo. Nunca tuve ningún episodio», respondí, luchando para mantener la compostura. «Mi esposo les está mintiendo porque descubrimos sus planes». Jimena tomó su celular. «Miren», dijo ella, mostrando las fotos que había tomado. «Este es el frasco que encontré escondido en su oficina. Y este papel tiene el cronograma con los horarios de cuándo me iba a envenenar». Los policías examinaron las fotos, sus expresiones difíciles de leer. «Esto parece un frasco común», observó el mayor. «En cuanto al papel, podría ser cualquier anotación. No veo nada que indique explícitamente un plan de asesinato». Sentí el desespero crecer. No nos estaban tomando en serio. «No entienden», insistí. «Nos ha mantenido aisladas durante meses. Controla nuestras finanzas, nuestros movimientos. Descubrimos recientemente que está en quiebra y desviando mi dinero a cuentas secretas». «Mamá», interrumpió Jimena, señalando hacia la entrada de la cafetería. «Es la licenciada Fátima». Miré en la dirección indicada y vi a mi amiga caminando rápidamente en nuestra dirección. Incluso después de tantos años, la reconocería en cualquier lugar. Alta, de postura confiada, vestida impecablemente en un blazer azul marino a pesar de ser sábado. Su mirada determinada me trajo un inmenso alivio. «Elena», dijo ella, deteniéndose a nuestro lado e inmediatamente evaluando la situación. «Veo que la policía ya llegó». «¿Quién es usted, señora?», preguntó el policía mayor. «Licenciada Fátima Navarro»,
respondió ella, extendiendo una tarjeta profesional. Abogada criminalista, estoy representando a la señora Elena Mendoza y su hija Jimena. Los policías parecieron recalibrar su enfoque de inmediato. Licenciada, recibimos una denuncia del señor Ricardo Mendoza, alegando que su esposa está mentalmente inestable y puede representar un peligro para la menor, explicó el policía. Entiendo, dijo Fátima con una ligera sonrisa. Y ustedes consideraron, por supuesto, que el señor Mendoza podría estar haciendo falsas acusaciones para encubrir sus propios crímenes, ¿correcto? El silencio de los policías fue revelador. Vamos a aclarar algunos puntos, continuó Fátima, sentándose a mi lado. Mis clientas tienen evidencia fotográfica de sustancias potencialmente letales y documentación escrita que sugiere un plan para envenenar a la señora Mendoza. Además, la menor, señorita Jimena, presenció una conversación telefónica en la cual el señor Mendoza discutía explícitamente sus planes. Los policías parecieron considerar esta nueva información, pero aún vacilantes. ¿Tienen una orden para llevarse a mis clientas?, preguntó Fátima directamente. No, licenciada, admitió el policía mayor. Solo estamos investigando a una persona potencialmente desaparecida después del relato del señor Mendoza. Bien, como pueden ver, nadie está desaparecida, respondió Fátima secamente. Mis clientas están bien y a salvo, lejos de una amenaza creíble a sus vidas. El señor Mendoza mencionó sangre encontrada en el cuarto de la menor, comentó el policía más joven, mirando a Jimena. Dijo estar preocupado de que la madre pudiera haber hecho algo. Jimena soltó una risa nerviosa. Eso es ridículo. No había sangre en mi cuarto. Él está plantando evidencias. Me gustaría verificar si la menor está bien, insistió el policía. Ella está claramente bien, respondió Fátima. Y está bajo mi protección legal en este momento. Sugiero que regresen a la comandancia y registren una contrademanda que haré ahora mismo. Intento de homicidio, falsificación de pruebas y falsa comunicación de delito contra el señor Ricardo Mendoza. Los policías parecieron incómodos, pero no insistieron. Necesitaremos que comparezcan en la comandancia para prestar declaración, dijo finalmente el policía mayor. Claro, aceptó Fátima. Estaremos allí en 1 hora. Ahora, si nos permiten, necesitamos conversar en privado. A regañadientes, los policías se alejaron, no sin antes lanzar miradas preocupadas en nuestra dirección. Apenas nos quedamos solas, Fátima sostuvo mis manos sobre la mesa. Elena, la situación es peor de lo que imaginaba, dijo ella en voz baja. Ricardo actuó rápido. Está construyendo un caso contra ti, intentando pintarte como una mujer inestable que podría lastimar a su propia hija. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo el miedo renovarse. Primero, necesitamos pruebas más concretas, respondió Fátima. Las fotos son un comienzo, pero necesitamos el frasco real y un análisis que compruebe que contiene veneno. Y necesitamos encontrar más evidencia de las maniobras financieras de Ricardo. ¿Pero cómo?, cuestionó Jimena. No podemos volver a casa. No necesitan, aseguró Fátima. Voy a solicitar una orden de cateo inmediatamente. Tengo contactos que pueden agilizar esto, principalmente considerando que hay una menor potencialmente en peligro. Hizo una pausa, mirándome seriamente. Elena, tienes que ser fuerte ahora. Ricardo va a jugar sucio. Va a sacar a colación cualquier cosa que pueda desacreditarte. Pequeñas discusiones, momentos de estrés, cualquier cosa que pueda ser distorsionada para hacerte parecer inestable. Tragué saliva, dándome cuenta de la gravedad de la situación. ¿Cómo logró engañarme tan completamente?, murmuré, más para mí misma que para Fátima. Personas como Ricardo son maestros de la manipulación, respondió ella. Sociópatas funcionales que pueden mantener una fachada perfecta durante años. No te culpes por no haberte dado cuenta. En ese momento, mi celular vibró nuevamente. Otro mensaje de Ricardo. Elena, ¿la policía las encontró?,
Voy para el centro comercial ahora. Solo quiero ayudar. Por favor, no hagas nada impulsivo antes de que llegue. Le mostré el mensaje a Fátima, que inmediatamente se puso alerta. Está viniendo para acá, dijo ella, levantándose. Necesitamos irnos ahora. ¿A dónde?, pregunté, ayudando a Jimena a recoger sus cosas. A la comandancia, respondió Fátima. Es el lugar más seguro en este momento. Ricardo no intentará nada allí y podemos registrar formalmente nuestra denuncia antes de que él llegue. Salimos rápidamente de la cafetería, tomando el camino más largo hacia el estacionamiento para evitar la entrada principal. Fátima nos guió hasta su coche, un sedán negro discreto, y pronto estábamos en camino a la comandancia. Durante el trayecto, Jimena sostuvo mi mano firmemente, su rostro pálido pero determinado. Recordé cómo ella había salvado mi vida hoy, con esa simple nota. ¿Cuántas otras esposas no tuvieron la misma suerte? ¿Cuántas no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde? La comandancia estaba relativamente tranquila para un sábado. Fátima nos condujo directamente a la sala del comandante, con quien aparentemente tenía una buena relación profesional. «Comandante Ríos», saludó ella al hombre de mediana edad sentado detrás del escritorio. «Tenemos una situación grave aquí». El comandante nos miró con curiosidad, invitándonos a sentarnos. «Mis clientas están siendo amenazadas por el esposo de la señora Mendoza», explicó Fátima sucintamente. «Tenemos evidencia de que él planeaba envenenarla hoy, durante un evento en su casa». El comandante levantó las cejas, sorprendido por la gravedad de la acusación. «Es una acusación seria, licenciada Fátima». «Y tenemos evidencia seria», replicó ella, haciendo una señal para que Jimena mostrara las fotos. El comandante examinó las imágenes con más atención de lo que los policías habían hecho en la cafetería. Mientras analizaba, Fátima continuó. «También creemos que el señor Mendoza está desviando dinero de la señora Elena y puede estar involucrado en fraudes financieros. Ha intentado desacreditar a mi clienta, alegando inestabilidad mental que nunca fue diagnosticada o tratada». «Entiendo», respondió el comandante, devolviendo el celular a Ximena. «Necesitamos más que fotos, licenciada Fátima. Necesitamos el frasco, análisis toxicológicos, evidencia concreta. Es exactamente por eso que estoy solicitando una orden de cateo para la residencia», dijo Fátima, entregando algunos documentos que había preparado en el camino. «Hay una menor en riesgo y tenemos motivos para creer que el señor Mendoza está plantando falsas evidencias en este preciso momento». El comandante comenzó a leer los documentos cuando un murmullo se formó en la entrada de la comandancia. Por el vidrio de la sala vi a Ricardo entrando, acompañado por los mismos policías que nos habían abordado en el centro comercial. Su rostro era la máscara perfecta de preocupación y alivio al vernos. «¡Elena! ¡Jimena!», exclamó él, intentando entrar en la sala, siendo impedido por un policía en la puerta. «Gracias a Dios que están bien». El comandante miró de Ricardo a nosotras, claramente intentando evaluar la situación. «¿Este es el hombre en cuestión?», preguntó. «Sí», confirmé, sintiendo mi cuerpo tensarse instintivamente. «Este es Ricardo Mendoza, mi esposo». El comandante hizo un gesto para que dejaran entrar a Ricardo. Se acercó, intentando abrazar a Jimena, que retrocedió visiblemente. «¿Qué está pasando?», preguntó él, su expresión de confusión tan convincente que, si no supiera la verdad, habría dudado de mí misma. «Elena, ¿por qué huiste de esa manera? Los invitados estaban tan preocupados. Yo estaba desesperado». «Señor Mendoza», intervino el comandante, «la señora Elena y su abogada están registrando una denuncia contra usted por intento de homicidio». Ricardo pareció genuinamente conmocionado, mirando de mí al comandante y de vuelta a mí. «Esto es absurdo», exclamó. «Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Es por esa medicina? Ya te expliqué que era solo para ayudar con tus crisis de ansiedad». «¿Qué medicina?», preguntó el comandante, ahora más interesado. «Elena ha estado teniendo problemas», explicó Ricardo.
su voz suavizándose como si estuviera reacio a compartir algo doloroso. Ansiedad, paranoia a veces. El médico le recetó un tranquilizante suave. Ella cree que estoy intentando drogarla, pero es solo el medicamento que el doctor Santos prescribió. Sentí un escalofrío en la espalda. La narrativa de él era tan plausible, tan cuidadosamente construida. Eso es mentira, respondí, mi voz temblando de rabia. Nunca tuve problemas de ansiedad. Nunca visité a ese tal doctor Santos. Él está inventando todo esto. Ricardo suspiró pesadamente, como si estuviera lidiando con una niña difícil. ¿Vio usted?, dijo al comandante. Ella ha negado su condición durante meses. Incluso se niega a tomar la medicación regularmente, lo que solo empeora los episodios. Señor Mendoza, interrumpió Fátima, su voz cortante como una navaja. Mi clienta nunca ha sido diagnosticada con ningún trastorno psicológico. ¿Puede presentar los registros médicos que comprueben sus alegaciones? Ricardo dudó por un momento, casi imperceptible, pero estaba allí. Puedo solicitarlos al doctor Santos el lunes, respondió él. Pero eso no es lo más importante ahora. Estoy preocupado por Elena y Ximena. Solo quiero llevarlas a casa a salvo. Eso no será posible por el momento, declaró el comandante para mi alivio. Tenemos acusaciones graves de ambos lados que necesitan ser investigadas. Fue entonces cuando Ximena, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó abruptamente. Yo escuché todo, dijo ella, mirando a Ricardo directamente. Lo escuché en el teléfono anoche, planeando envenenar a mi mamá. Usted dijo que parecería un ataque al corazón. Dijo que después se encargaría de mí. Usted es un mentiroso. La expresión de Ricardo cambió por un instante. Un destello de furia rápidamente enmascarado por preocupación. Ximena, querida, dijo él suavemente. Debes haber entendido mal. Yo estaba hablando sobre negocios por teléfono. Quizás escuchaste parte de la conversación y te confundiste. No me confundí nada, rebatió Ximena, su voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse. Usted quería matar a mi mamá por el dinero del seguro. Usted está en quiebra. Yo vi los documentos. El rostro de Ricardo se endureció ligeramente. Elena, dijo él volteándose hacia mí. ¿Ves lo que estás haciendo? Le estás metiendo ideas en la cabeza a Ximena, haciéndola creer en esas locuras. Esto es abuso psicológico. Antes de que yo pudiera responder, la puerta de la sala se abrió nuevamente. Un policía entró, sosteniendo un sobre. «Comandante», dijo él, «acabamos de recibir los resultados preliminares de la pericia en la residencia Mendoza. Usted querrá ver esto». El comandante abrió el sobre y examinó su contenido con expresión grave. La tensión en la sala era palpable. Ricardo inmóvil como una estatua, Ximena agarrando mi mano con fuerza, Fátima observando atentamente cada reacción. «Interesante», murmuró el comandante finalmente, mirando directamente a Ricardo. «Señor Mendoza, usted mencionó sangre en el cuarto de la menor, ¿correcto?» Ricardo asintió, su expresión de preocupación perfectamente compuesta. «Sí. Cuando entré al cuarto después de que Elena y Ximena huyeran, noté manchas en la alfombra. Me desesperé imaginando lo peor. Curioso», continuó el comandante poniendo los papeles sobre la mesa, «porque según este análisis preliminar, la sangre encontrada en el cuarto tiene menos de 2 horas, y el análisis del tipo sanguíneo no corresponde ni a la señora Elena ni a la menor». Vi la máscara de Ricardo vacilar por un instante. Yo no entiendo», tartamudeó él. «¿Cómo es eso?» «La sangre», explicó el comandante pausadamente, «corresponde a su tipo sanguíneo, señor Mendoza. Lo que sugiere fuertemente que fue usted quien la colocó allí». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Ricardo parecía estar calculando rápidamente su siguiente jugada. «Eso es imposible», dijo él finalmente. «Debe haber algún error en las pruebas. Yo ni siquiera me corté hoy». «De hecho», continuó el comandante,
La pericia encontró un pequeño frasco de sangre escondido en el fondo de su cajón de calcetines. Parece que usted había recolectado su propia sangre previamente. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Además, prosiguió el comandante, encontramos esto. Sacó del sobre una foto del frasco ámbar que Jimena había fotografiado, ahora en una bolsa de evidencias. El contenido está siendo analizado, pero las pruebas preliminares indican la presencia de una sustancia similar al arsénico. No exactamente algo que se espera encontrar en un remedio para la ansiedad. ¿No es así, señor? ¿Mendoza? Ricardo se levantó abruptamente, su rostro contorsionado en una mezcla de rabia y pánico. Esto es un absurdo, una trampa. Elena debe haber plantado esto. ¿Cuándo exactamente habría hecho eso?, preguntó Fátima tranquilamente. Considerando que ella y Jimena están aquí hace más de 2 horas, y según sus propias palabras, ellas huyeron de la casa por la mañana. Ricardo miró a su alrededor como un animal acorralado. «No entienden», dijo él, su voz ahora temblorosa. «Elena no es quien ustedes piensan. Ella es manipuladora, me ha estado robando durante meses». «Curioso que usted mencione robo», interrumpió el comandante, «porque también encontramos documentos bancarios bastante interesantes en su oficina. Transferencias regulares de la cuenta conjunta a una cuenta offshore en las Islas Caimán». Era como asistir a un castillo de naipes desmoronándose. Cada nueva revelación destrozaba la fachada cuidadosamente construida por Ricardo. Su rostro, antes el retrato de la preocupación amorosa, ahora revelaba lo que siempre había estado escondido bajo la superficie: rabia fría, cálculo, desprecio. «Todo esto tiene explicación», insistió él, pero su voz ya no cargaba la misma convicción. «Estoy seguro de que sí», respondió el comandante levantándose, «y tendrá amplia oportunidad de explicar todo esto formalmente. Ricardo Mendoza, usted está detenido para investigación por intento de homicidio, falsificación de pruebas, falsa comunicación de delito y fraude financiero». El comandante hizo una señal a los policías que esperaban en la puerta. Fue como si un interruptor se hubiera activado dentro de Ricardo. En un instante, toda la fachada de hombre preocupado desapareció por completo. Su rostro se contorsionó en una expresión que yo nunca había visto antes: pura maldad, odio crudo dirigido a mí. «¡Perra estúpida!», gritó él, avanzando en mi dirección. «¡Arruinaste todo!». Los policías lo agarraron antes de que pudiera alcanzarme, pero no antes de que yo viera finalmente al verdadero Ricardo. El monstruo que se había escondido detrás de sonrisas y falsas demostraciones de cariño durante 2 años. «¿De verdad creíste que te amaba?», gruñó él, luchando contra los policías que lo sostenían. «¿Una profesora mediocre con una adolescente problemática? No valías nada más que tu dinero y el seguro de vida». Jimena se encogió contra mí, temblando con la violencia de aquella explosión. La abracé protectoramente, observando en shock mientras los policías esposaban a Ricardo, que continuaba gritando obscenidades. «Llévenselo de aquí», ordenó el comandante, y los policías arrastraron a Ricardo fuera de la sala, sus gritos resonando por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado se apoderó de la sala. El comandante se volteó hacia nosotras con una expresión que mezclaba pesar y alivio. «Señora Mendoza, creo que usted y su hija necesitarán prestar declaraciones formales. Pero antes, me gustaría disculparme personalmente por lo que acaba de suceder». Asentí mecánicamente, aún procesando la transformación que había presenciado. Aquel hombre que gritaba insultos no era el Ricardo que yo conocía, o creía conocer. Era como si hubiera vivido con un extraño durante 2 años, dormido al lado de un depredador todas las noches. «Elena», dijo Fátima suavemente, sosteniendo mi mano. «¿Estás bien?». «No lo sé», respondí honestamente. «Creo que me tomará tiempo entender todo esto». El comandante nos ofreció agua y sugirió que descansáramos un poco antes de hacer las declaraciones formales. Acepté, abrazando a Jimena, que parecía en estado de shock.
Salvaste mi vida hoy, le susurré. Nunca lo olvidaré. Ella solo asintió, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. Las horas siguientes pasaron en un borrón de declaraciones, formularios y procedimientos burocráticos. Conté todo detalladamente. Cómo conocí a Ricardo después de mi divorcio, cómo me conquistó con su aparente amabilidad y seguridad, cómo gradualmente comenzó a controlar nuestras finanzas y a aislarnos de amigos y familiares. Jimena describió lo que había escuchado aquella noche fatal, cómo había encontrado los documentos y el frasco, y cómo había tomado la valiente decisión de pasarme aquella nota. Finge estar enferma y vete. 5 palabras simples que lo habían cambiado todo, que me habían salvado de un destino terrible. La pericia continuó trabajando en nuestra casa durante toda la noche, descubriendo más evidencias de la extensa fraude financiera de Ricardo. Había transferido sistemáticamente casi todo el dinero que yo poseía a cuentas secretas. Había falsificado mi firma en documentos. Incluso había contratado el seguro de vida de $1.000.000 sin mi conocimiento real. Yo había firmado pensando que era un seguro residencial. La prueba del frasco confirmó lo que ya sabíamos. Contenía una mezcla de arsénico y otras sustancias que, si se ingerían, causarían síntomas similares a los de un ataque al corazón. Una muerte aparentemente natural, que no levantaría sospechas. Cuando finalmente terminamos en la comandancia, ya pasaba de la medianoche. Ricardo había sido formalmente arrestado y esperaría audiencia de custodia. Fátima nos llevó a su casa, insistiendo en que no podíamos volver a la nuestra, no solo porque aún era una escena de crimen, sino porque las memorias serían demasiado dolorosas. «Pueden quedarse conmigo el tiempo que necesiten», dijo ella, mostrando el cuarto de huéspedes. «Mañana pensaremos en qué hacer a continuación». Aquella noche, acostada al lado de Jimena en la cama de Fátima, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ricardo transformándose. Veía el odio en sus ojos cuando su farsa finalmente se desmoronó. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de las pistas que estaban justo frente a mí? «Mamá», susurró Jimena en la oscuridad, su voz pequeña y vulnerable. «¿Crees que él realmente nunca nos amó? ¿Ni un poquito?» La pregunta me partió el corazón. A pesar de todo, Jimena todavía era una adolescente que había perdido una figura paterna. Primero su propio padre en el divorcio y ahora Ricardo de esta manera horrible. «No lo sé, hija», respondí honestamente. «Pero lo que sé es que el problema no estaba en nosotras, estaba en él». Algunas personas son así, incapaces de amar verdaderamente, viendo a los demás solo como instrumentos para sus propios fines. Ella se quedó en silencio por un largo momento. «¿Cómo vamos a seguir adelante, mamá?», preguntó finalmente. Era la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo reconstruir nuestra vida después de una traición tan profunda? ¿Cómo volver a confiar en alguien otra vez? «Un día a la vez», respondí, abrazándola. «Juntas, siempre juntas». En las semanas que siguieron, descubrimos la extensión completa de la telaraña de mentiras de Ricardo. No era el empresario exitoso que alegaba ser. Su empresa estaba en quiebra desde hacía años. Se había casado conmigo específicamente buscando mi herencia. El departamento que vendí por una cantidad considerable después de la muerte de mis padres. Cada gesto romántico, cada declaración de amor, cada momento que creí ser especial, todo había sido calculado, parte de un plan frío y metódico. La investigación también reveló que yo no era su primera víctima. Hubo otra mujer antes de mí, una viuda que murió naturalmente 6 meses después de casarse con él. En ese momento, nadie sospechó nada. Ella había tenido problemas cardíacos antes, así que un ataque al corazón no levantó banderas rojas. Ricardo heredó todo, lo gastó rápidamente y luego encontró a su próxima presa, yo. El juicio fue un espectáculo mediático. La historia de un esposo que planeaba envenenar a la esposa por dinero
impedido solo por la alerta de una adolescente valiente, capturó la atención del público. Jimena y yo tuvimos que revivir aquel día terrible muchas veces, en declaraciones, en entrevistas con fiscales, en el propio tribunal. Pero a diferencia de lo que temía, el proceso, aunque doloroso, fue también una forma de catarsis. Cada revelación, cada evidencia presentada, me ayudaba a entender que no era culpable, que no era estúpida por no haberme dado cuenta. Ricardo era un sociópata hábil, un depredador que había perfeccionado su arte a lo largo de años. La sentencia, cuando finalmente llegó, fue pesada. 30 años por intento de homicidio calificado, más 15 años por fraude financiero, con fuertes indicios de participación en la muerte de la exesposa, aún bajo investigación. 6 meses después de aquel sábado fatídico, Jimena y yo nos mudamos a un nuevo departamento en otra colonia. Era más pequeño que la casa que compartíamos con Ricardo, pero era nuestro, un espacio libre de memorias tóxicas, un nuevo comienzo. Aquella mañana, mientras desempacaba algunos libros, encontré un pequeño trozo de papel doblado entre las páginas de un romance. Reconocí inmediatamente la caligrafía de Jimena, y las palabras me transportaron de vuelta a aquel momento crucial. Finge estar enferma y vete. Guardé la nota cuidadosamente en una pequeña caja de madera que mantenía sobre mi mesa de noche. Un recordatorio permanente no solo del peligro que enfrentamos, sino también de la fuerza que descubrimos en nosotras mismas para superarlo. 1 año pasó desde el día de la nota. La vida siguió su curso, como siempre sucede, incluso después de los eventos más traumáticos. Jimena y yo encontramos una nueva normalidad, aunque cargando cicatrices invisibles de aquella experiencia terrible. Una tarde de sábado particularmente soleada, estábamos en la cocina de nuestro departamento preparando el almuerzo juntas, algo que se había convertido en un ritual semanal para nosotras. Observé a Jimena cortando tomates con precisión, su rostro concentrado en la tarea. Había crecido tanto en este año, no solo físicamente, sino en madurez y fuerza interior. «Un peso por tus pensamientos», dijo ella, notando mi mirada. «Estaba pensando en lo afortunadas que somos», respondí, sorprendiéndonos a ambas con la sinceridad de aquellas palabras. Jimena levantó una ceja, incrédula. «¿Afortunadas? ¿Después de todo lo que pasamos con ese monstruo?» Asentí, poniendo la cuchara de palo sobre la encimera y volteándome completamente hacia ella. «Sí, afortunadas. No por haber encontrado a Ricardo, obviamente, sino por haber sobrevivido, por tenernos la una a la otra, por haber sido lo suficientemente valiente para salvarme aquel día». Un rubor subió por el cuello de Jimena. Incluso después de 1 año, todavía se sentía incómoda cuando mencionaba su valentía. «Cualquier persona haría lo mismo», murmuró ella. «No, no lo haría», insistí. Muchas personas se habrían quedado paralizadas por el miedo, habrían dudado de lo que oyeron, habrían esperado más pruebas. Tú actuaste decisivamente y salvaste mi vida. Jimena sonrió tímidamente, volviendo su atención a los tomates. ¿Sabes lo que dijo la doctora Berta en terapia esta semana?, preguntó ella, cambiando ligeramente el tema. Dijo que los sobrevivientes de trauma suelen desarrollar un sexto sentido para detectar peligro. Que quizás sea por eso que yo siempre sentí algo raro en Ricardo, incluso cuando tú no veías nada. La doctora Berta era nuestra terapeuta. Sí, decidimos ir a terapia juntas después del trauma. Una de las mejores decisiones que tomamos. Tiene razón, acepté. Siempre fuiste sensible a las personas a tu alrededor, incluso cuando eras niña. Y después del difícil divorcio con tu padre, dejé la frase morir en el aire, no queriendo traer más memorias dolorosas. El divorcio de mi primer esposo había sido turbulento, con él abandonando por completo sus responsabilidades paternales. Jimena tenía solo 9 años en ese momento, y el rechazo había dejado marcas. Sí, creo que aprendí a reconocer hombres que no son confiables, dijo ella con una sabiduría más allá de sus años.
Continuamos preparando el almuerzo en un silencio cómodo, cada una perdida en sus propios pensamientos. El departamento estaba lleno de luz natural, el aroma de especias frescas llenaba el aire, y había una sensación de paz que por mucho tiempo pensé que nunca más sentiría. El timbre sonó, interrumpiendo nuestro momento. «Debe ser Fátima», comenté, revisando el reloj. «Siempre llega temprano». Fátima se había convertido en más que nuestra abogada. Era una amiga cercana, una presencia constante en nuestra jornada de recuperación. Cenábamos juntas, al menos una vez al mes, una tradición que comenzó como una forma de discutir los aspectos legales continuos del caso, pero evolucionó a una amistad genuina. Abrí la puerta y allí estaba ella, sosteniendo una botella de vino y una expresión animada. «Tengo noticias», anunció, entrando y abrazándome antes de hacer lo mismo con Jimena. «Buenas noticias, para variar». Nos sentamos en la sala de estar, curiosas sobre lo que había dejado a Fátima tan entusiasmada. La policía finalmente consiguió las pruebas que faltaban sobre la muerte de Luciana, la primera esposa de Ricardo, explicó ella, refiriéndose a la viuda que había muerto misteriosamente. Exhumaron el cuerpo y encontraron trazos de arsénico preservados en el cabello y uñas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina. La confirmación de que Ricardo había, de hecho, asesinado a una mujer antes de intentar hacer lo mismo conmigo era perturbadora, pero también traía un extraño sentido de validación. «Eso significa», comencé, apenas logrando formular la pregunta. «Significa que será juzgado por homicidio calificado», confirmó Fátima. «Lo que, considerando su condena actual y las nuevas evidencias, probablemente resultará en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Jimena soltó un suspiro audible. «¿Entonces nunca más saldrá de prisión?» «Nunca», aseguró Fátima con firmeza. «Nunca más podrá lastimar a nadie». La noticia debería haberme traído solo alivio, pero descubrí que mis sentimientos eran más complejos. Había tristeza también, no por Ricardo, sino por las vidas que él había destruido, incluyendo la de Luciana, que no tuvo la suerte de tener una Jimena para salvarla. «Hay una cosa más», continuó Fátima, su tono cambiando a algo más ligero. «La venta del inmueble de Ricardo finalmente se concluyó. Como parte del acuerdo de restitución, el valor completo será transferido a ustedes. No es todo lo que robó, pero es un comienzo». Miré a Jimena, que parecía igualmente sorprendida. «¿Cuánto?», pregunté. «Aproximadamente $500,000, respondió Fátima. «Suficiente para garantizar que Jimena pueda ir a cualquier universidad que quiera y para darles una seguridad financiera que perdieron». Era una suma considerable, especialmente después de un año viviendo de manera extremadamente económica, usando solo lo que sobró de mis ahorros y mi salario como profesora universitaria. «No sé qué decir», murmuré. «Di que vamos a celebrar con este vino», sugirió Fátima, levantando la botella que había traído, «y que finalmente podemos pasar esta página y mirar hacia el futuro». Mientras Fátima abría el vino y Jimena terminaba de preparar el almuerzo, fui a mi cuarto y abrí la pequeña caja de madera donde guardaba la nota que había salvado mi vida. Miré aquellas 5 palabras por un largo momento, reflexionando sobre cómo algo tan pequeño y simple había cambiado completamente el curso de nuestras vidas. «Finge estar enferma y vete». Si Jimena no hubiera sido lo suficientemente observadora para percibir las señales, si no hubiera sido lo suficientemente valiente para actuar, me estremecí al pensar en la alternativa. Volví a la sala donde Fátima y Jimena conversaban animadamente sobre los planes universitarios que ahora parecían mucho más viables. Mirándolas, mi hija inteligente y valiente, mi amiga leal y feroz, sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. «Un brindis», dije, levantando mi copa después de que Fátima sirvió el vino. «Por los nuevos comienzos». «Por los nuevos comienzos», repitieron ellas al unísono. Mientras saboreábamos nuestro almuerzo, hablando sobre el futuro en lugar del pasado, me di cuenta de que aunque las cicatrices permanecieran,
se habían convertido en marcas de supervivencia, no solo de trauma. Ricardo había intentado destruirnos, pero al final su traición nos fortaleció de maneras que él jamás podría imaginar. Yo había aprendido a confiar en mis instintos nuevamente, a reconocer señales de alerta en las relaciones y, lo más importante, a valorar la fuerza que había dentro de mí, una fuerza que siempre estuvo allí, pero que solo descubrí cuando más la necesité. Ximena había crecido de una adolescente insegura a una joven mujer confiada que sabía su propio valor. La terapia la ayudó a procesar no solo el trauma con Ricardo, sino también el abandono de su padre biológico. Hablaba ahora sobre estudiar psicología, inspirada por la manera en que la terapia nos había ayudado a sanar. «Mamá», dijo Ximena mientras lavábamos los platos juntas después del almuerzo, Fátima ayudando a guardar los platos limpios. «¿Recuerdas aquella conversación que tuvimos en el hospital, justo después de que todo sucedió?» Asentí, recordando los días nebulosos después de la prisión de Ricardo, cuando ambas hicimos exámenes médicos completos para garantizar que él no había comenzado a envenenarnos lentamente, incluso antes de aquel día fatídico. «Me preguntaste cómo íbamos a seguir adelante», continuó Ximena, «y dijiste un día a la vez, juntas». «Recuerdo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Creo que lo estamos logrando, ¿no es así?» Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Seguir adelante, quiero decir». «Sí», acepté, abrazándola con manos todavía mojadas de detergente. «Definitivamente lo estamos logrando». Aquella noche, después de que Fátima se fue y Ximena se durmió, me senté en el balcón de nuestro departamento, observando las luces de la ciudad. Pensé en todas las otras mujeres que podrían estar, en ese preciso momento, viviendo con sus propios Ricardos, inconscientes del peligro bajo sus propios techos. Decidí entonces que nuestra historia necesitaba ser contada. No solo como una alerta, sino como un mensaje de esperanza. Para mostrar que es posible sobrevivir a la peor de las traiciones y reconstruir, que las apariencias engañan y que a veces nuestra salvación viene de donde menos la esperamos, como una simple nota garabateada a toda prisa por una adolescente. Al día siguiente comencé a escribir este relato, nuestra historia, la historia de la nota que salvó mi vida. Y si estás leyendo esto ahora, espero que te lleves contigo 2 lecciones que aprendí de la manera más difícil. Confía en tus instintos cuando algo parezca incorrecto, incluso si no puedes explicar por qué. Y nunca, jamás, subestimes el poder de un pequeño acto de valentía, como las 5 palabras que mi hija escribió aquella mañana de sábado. Palabras que hicieron toda la diferencia entre la vida y la muerte. Finge estar enferma y vete. A veces, para encontrar tu verdadera fuerza, primero necesitas fingir tenerla. Y entonces, un día, te das cuenta de que ya no estás fingiendo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó boquiabierto? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.